Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Entre desinformación, manipulaciones, potenciación del miedo, ahondamiento del control social, negación de diversos derechos humanos, afianzamiento del poder tradicional, militarización de las sociedades, violencia abierta u oculta, prolongación de la pandemia causada por la COVID-19, crisis de la salud pública, fracaso de las políticas de Estado para contenerla y sobre todo para superarla, prosigue la vida en nuestro país y en el continente. Esta realidad demanda que los sectores alternativos construyan, con el aporte de toda la sociedad, el ideario de un nuevo país para todas y todos, para que el presente que vivimos no tenga oportunidad en el futuro que debemos ir configurando. Es una realidad y reto que se desprende de los informes que trae nuestra nueva misión de la vacuna informativa. Primero, científicos y científicas de todo el mundo creen que necesitaremos una nueva generación de vacunas anti-COVID en menos de un año. Segundo, la realidad del poder realmente existe, control y militarización del Estado. Y tercero, hace un año que se llevó a cabo una masacre en la cárcel Modelo. Nuestra compañera Catalina Cortés nos presenta el informe que retoma y analiza la realidad de una vacuna y un proceso de inmunización que, por un lado, reafirma la derrota de la humanidad al persistir en el culto a la razón y la negación de superar los factores estructurales causantes de la actual pandemia, y por el otro, nos recuerda que estamos asistiendo al mayor experimento humano que como especie hayamos conocido. Necesitaremos una nueva generación de vacunas anti-COVID-19 en menos de un año. Aunque a muchas personas la noticia pueda sorprenderlos, la misma no hace más que confirmar lo tantas veces dicho y oculto o marginado por las grandes cadenas informativas. 1. Las vacunas no garantizan a quien la reciba no infectarse por el COVID-19. La noticia de la reinfección del presidente argentino Alberto Fernández, vacunado un mes atrás, así lo reafirma. 2. Asistimos en vivo y en directo a la mayor investigación en ciencia que conozca la humanidad. Y los ratones de laboratorio somos los miles de millones de humanos que habitamos el planeta. Efectos como trombosis e incluso la muerte de decenas de personas no son más que un reflejo de las deficiencias que aún las caracterizan. No es casual que la Comunidad Europea ahora diga que para el segundo semestre de este año dejará de usar la vacuna de AstraZeneca de tan riesgosa eficacia. 3. El resultado de este experimento dará paso a vacunas de mayor eficacia, pero por sus características dejarán una dependencia entre cientos de millones de humanos respecto a la inmunización que deberían producir, la cual será cíclica anual, como en el caso de la influenza para las personas de mayor edad. 4. Asistimos a la derrota de la humanidad, sometida al reino de la razón, a la creencia de magnates y gobernantes que creando vacunas no será necesario enfrentar y superar los problemas estructurales que permitieron el origen de la actual crisis, problemáticas que están llevando al planeta todo al límite de sus posibilidades, desarrollismo a ultranza, crisis ambiental, manipulación y devastación de la naturaleza, modelo urbano inviable, entre algunos de ellos. El pronóstico de limitada efectividad de las vacunas anti-COVID-19 de primera generación, como podríamos decirles, y la necesidad de otras nuevas en tan poco tiempo, lo comparten 2/3 de las personas encuestadas por la Alianza de las Vacunas de la Gente, una coalición de organizaciones entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Oxfam y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, que efectuó la encuesta entre 77 científicos de 28 países. Casi 1/3 de los encuestados indicó que el marco temporal de eficacia de las vacunas es probablemente de 9 meses o menos. Según el 88% de los que contestaron, una cobertura baja de vacunación persistente en el tiempo en muchos países puede tener como consecuencia una posibilidad mayor de que aparezcan mutaciones resistentes. Entre esas respuestas están las personas que trabajan en instituciones como la Escuela de Medicina Tropical e Higiene en Londres, la Universidad de Edimburgo, el Imperial College o las universidades de Yale y Johns Hopkins. De acuerdo a estos científicos, cada día aparecen nuevas mutaciones del virus que a veces encuentran un nicho para el que están mejor preparadas que sus predecesoras. Estas variantes, las que tienen suerte, podrían transmitirse de manera más eficiente y podrían escaparse de las respuestas del sistema inmunológico a cepas previas,
dijo Greg González, profesor asociado de epidemiología de la Universidad de Yale, en un comunicado. A menos que vacunemos al mundo entero, dejamos el terreno de juego abierto a más mutaciones que podrían producir más variantes, que a su vez podrían escapar de las vacunas actuales y requerirían de dosis de refuerzo. Una afirmación que evidencia que asistimos a un rito perverso, pues no todas las sociedades que integran la comunidad de Naciones Unidas padecen en efecto la pandemia. Sí tienen infectados entre sus pobladores, pero no al punto de ello significar una pandemia. Es el caso de países como Vietnam, que con 96 millones de pobladores reporta 2.648 infectados y 35 muertes. Argelia, que con 43 millones de habitantes informa de 117.000 infectados y 3.112 muertes, como otros varios que dan cuenta de la infección, pero sin por ello significar que sufren un contagio generalizado. Como también es conocido, las vacunas hoy disponibles recibieron autorizaciones de emergencia por parte de diversas administraciones en todo el planeta y son una mezcla de tecnologías nuevas y antiguas. Las tecnologías nuevas, como la ARN mensajero, están en plena experimentación y aunque pueden modificarse en cuestión de semanas o meses y así atacar las nuevas variantes del virus, no dejan de estar sometidas a dificultades de producción y aplicación, pues requieren refrigeración especial, además de su alto precio que la hacen imposible para la mayoría de países. A esta tecnología acudieron multinacionales como Pfizer-BioNTech y Moderna. Como puede deducirse, asistimos a un variado juego de intereses y manipulaciones, que desde la lógica impuesta por las multinacionales de las farmacéuticas y los gobiernos que las protegen, solo será posible superar si las vacunas adquieren la calidad de bienes de la humanidad y por tanto pasan a ser producidas de manera abierta por diversidad de estados que cuentan con la tecnología para ello. Por esa vía podría masificarse la aplicación de los biológicos y garantizarse la tan mentada inmunidad de rebaño. Mientras ello se vuelve realidad, mientras la sociedad global se moviliza y obliga a sus países a firmar una petición en tal dirección para que dejen de actuar en contra del sentido común, como el de Colombia, que rechazó firmar una solicitud liderada por países como India y Sudáfrica para liberar las patentes. Y mientras la vacunación no gane un ritmo maratónico, estaremos asistiendo a un rito de vacunación sin fin, por medio del cual, si tomamos como ejemplo a Colombia, cuando estén vacunando a las personas de 40 años y faltando las restantes, será necesario empezar de nuevo con las mayores de 80 y más edad, es decir, nunca estará toda la población inmunizada. Y aquí viene otra parte del negocio, el interés de diversidad de empresarios para que liberen la compra e importación de vacunas para ofertarlas a quienes pueden pagar por ellas. Dicen querer ayudar a acelerar el proceso de vacunación, pero su interés es simple billete, su interés no es humanista. Simplemente saben que pueden mercadear miles de vacunas y ganar cientos de millones y aparecer de ñapa como bondadosos, como solidarios. Pero su actuación no es distinta a la que movilizó a las farmacéuticas para investigar y obtener una vacuna. El negocio, la ganancia, no la vida ni la comunidad, ni la fraternidad, ni la solidaridad, y sí la ganancia. Sentido último del capitalismo y por lo cual el planeta padece la diversidad de crisis que lo llevan al límite de sus posibilidades y con él a la humanidad. La mutación de la COVID-19 es la reafirmación de la vida de la cual el virus es parte. La vida evoluciona y los cuerpos se transforman y adaptan a las nuevas realidades como un mecanismo de perfeccionamiento y sobrevivencia. Las cepas que han aparecido en distintos países del mundo dan cuenta de esta realidad y obligan a la humanidad a dejar a un lado el triunfalismo de unas supuestas vacunas que serían la solución total para un problema de vida o muerte, porque no ha sido así. Superar el capitalismo y sus fundamentos desarrollistas parecen ser el reto profundo y radical al que nos enfrentamos, una realidad necesaria de enfrentar y superar toda vez que sus mecanismos de gobierno y ejercicio del poder cada día son más violentos y excluyentes, incluso militarizados, como lo comenta Raúl Sibeki en su informe. Veamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy voy a tocar un tema que vengo trabajando con ello desde hace un tiempo, pero que cada vez veo más problemático, ¿no? Que es la militarización. La militarización, hemos hablado en algunos casos, hay una creciente militarización de las sociedades, hay un control territorial militarizado cada vez en más espacios, en América Latina de forma muy particular,
en las calles de las ciudades a través de este control que son las cámaras. En mi país, en Montevideo, la ciudad donde vivo, que es un poco más pequeña que Cali, todas las esquinas tienen cámaras y a veces en la mitad de la calle hay cámaras. Algunas son del Ministerio del Interior, otras son de las familias o de un comercio, de modo que casi en toda la ciudad hay una red de cámaras que te van controlando tu movimiento, que no te están vigilando todo el tiempo, pero si sucede algo pueden echar mano a las cámaras para saber qué sucedió. Y quien echa mano de las cámaras es la policía, lógicamente. Y ahora lo que veo es que hay una creciente militarización del aparato estatal. Lo que voy a comentar ahora es producto de un informe que hizo el Sindicato Nacional de Docentes de la Enseñanza Superior de Brasil, cuyas siglas son ANDES. Esto lo pueden encontrar en la página andes.org.br. Este sindicato Andes pertenece a una coordinación sindical que se llama Conlutas, y empieza a desbrozar qué es esto de la militarización del gobierno Bolsonaro y del Estado. Miren, el primer paso que dan es constatar que a nivel de gobierno, de los 22 ministerios, 8 son ocupados por militares, en general militares retirados, algunos militares en activa. Durante un tiempo el ministro de la Salud fue un militar en activa. Además ocupan áreas estratégicas, ¿verdad? Que no son ministerios. Un ejemplo es Petrobras, la empresa estatal, que es una de las principales petroleras del mundo, donde controlan el directorio de esa estatal. En este momento, un informe estatal dictamina que hay 6.157 militares en activo o de la reserva, ocupando cargos civiles en el gobierno, lo que representa más del doble de lo que había en el año 2016, cuando se produce la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por el Parlamento. Entonces van tomando este informe del sindicato de docentes, cómo se va militarizando diversas áreas. En el tema de la salud, los militares han aterrizado en masa y controlan todos los estamentos del sistema de salud. En Uruguay, por ejemplo, controlan el Ministerio de Salud y cada vez más áreas de la salud. Y aquí hay una política estratégica. La salud tiene una red de hospitales, de dispensarios, de centros de salud que llega a todos los rincones del país. Y además la salud es un espacio donde se adquiere legitimidad con la gestión de salud de cara al contacto con la población. En este momento, además, saltó un escándalo en Brasil, que es que el 85% de las unidades de terapia intensiva en los hospitales militares están vacías, pero no admiten que vayan civiles, ¿verdad? Aunque los hospitales militares son sostenidos con dineros públicos. Pero también hay una escalada brutal para controlar el sistema educativo. Miren, en este momento el gobierno está en proceso de crear 216 escuelas primarias cívico-militares. ¿Qué es esto de escuelas cívico-militares? Bueno, son escuelas primarias o secundarias en donde si hay acuerdo con el municipio o con el Estado o con el gobierno, la gobernación de ese Estado, aterrizan ahí militares en el área que puede ser de administración de la escuela o en el área pedagógica. Y leo comillas, en estas escuelas se implementa el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares, del comando del ejército, las policías militares y los cuerpos de bomberos militares. O sea, en esa área, en esas escuelas cívico-militares,
donde van niños, donde van adolescentes, niños y niñas y adolescentes, ahí los militares empiezan a tener un papel. Esto es un experimento, ¿verdad? Es la primera vez que se utiliza en Brasil. Y entonces esta práctica, son 200 escuelas en un país de 200 millones de habitantes, se puede decir que es poco, pero es un primer paso. Ya dije que controlan el área de salud, han aterrizado masivamente en los institutos de reforma agraria, en los institutos del indígena y de afrodescendientes, o sea, están empezando a copar las áreas sociales del gobierno. Y ya empiezan a aterrizar en el área de la salud y la educación. ¿Qué está pasando? Yo no tengo un documento que me explique lo que está pasando, pero evidentemente las áreas de salud y de educación son fundamentales porque son parte de un proceso más amplio. Veamos, la clase dominante ha blindado primero el Estado, empezando por las instituciones armadas, ¿verdad? Los ejércitos sobre todo. Yo quiero recordar que hace 50 años, en la década de los 60, dos ejércitos de América Latina, el de Ecuador y el de Perú, tuvieron a su frente militares llamados progresistas. En Ecuador y en Perú realizaron una reforma agraria que tendrá sus límites, que tendrá sus problemas, pero no eran los ejércitos represivos que conocimos después. Entonces, la clase dominante blindó primero a las instituciones armadas. Después del último levantamiento en Ecuador de hace 2 años, octubre de 2019, se empezó a blindar a la policía porque hubo una cantidad de policías que fueron detenidos por los manifestantes. Entonces, primero empiezan blindando los aparatos armados. Y ahora están blindando servicios como la salud y la educación, que en muchos casos han sido y siguen siendo espacios donde han aterrizado o donde hay una influencia de los movimientos sociales. Sabemos que en la educación, los sindicatos de la educación, sectores progresistas de la educación, tienen una presencia importante en las escuelas. Y en esos espacios ahora aterrizan los militares, con una fuerte impronta. Entonces, lo que estamos viendo es que el aparato estatal, las instituciones del Estado, están siendo fuertemente controladas, empezando, ¿verdad?, a controlarlas los uniformados, que no van a llevar una política ni progresista, ni antipatriarcal, ni anticolonial. El aparato estatal, nos guste o no, y aunque se llame plurinacional, como en Ecuador y como en Bolivia, son fuertemente instituciones del sistema capitalista patriarcal. Entonces, estamos en un problema. Yo me gusta terminar diciendo esto. Hay un proceso en marcha de blindar los estados y de usarlos, en segundo lugar, como martillos, como herramientas contra con los que disienten. Y quiero decirles, y esto me parece que es fundamental, a quienes aspiren a ocupar cargos en el Estado, que es bueno que sepan esto para saber de aquí en más para quienes trabajan. No es lo mismo una escuelita muy pobre en un barrio del movimiento, de las familias, que una escuela estatal que por más que los maestros y las maestras sean muy buenas personas, muy conscientes, muy comprometidas con los sectores populares, cada vez más van a estar trabajando para ese sistema que desde los grandes centros de pensamiento del imperio, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, hasta la escuelita más pobre de un barrio popular, están blindando un sistema para mantener la dominación en momentos en que la dominación hace aguas. Muchas gracias.
La fase del capitalismo a la que asistimos, de control totalitario como recurso del poder para llevar a cabo su desarrollismo extractivista, encuentra en los militares el recurso más efectivo para ahogar y contrarrestar la negativa social que crece por doquier contra la expoliación de la naturaleza. Es un ejercicio del poder no solo ni necesariamente violento o armado, sino ideológico, cultural, para llevar a la sociedad a un enfrentamiento entre pueblos por el predominio de uno u otro modelo de vida. Los retos que deja esta realidad para los actores sociales son múltiples y deben ser encarados sin demora para construir legitimidad y confianza en un futuro donde quepamos todas y todos. Un futuro donde la violencia de Estado deje de estar a la mano como recurso para someter y acallar a quienes lo rechazan y demandan justicia y derecho a vida digna, como sucedió en marzo de 2020 en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, masacre cubierta con el manto de la impunidad. Veamos a propósito de ello nuestro tercer y último informe. Transcurrido más de un año de la masacre llevada a cabo en la cárcel La Modelo, el 21 de marzo de 2020, la cual dejó un saldo de 24 muertos y más de 80 heridos, todo producto de disparos de fusil, golpes con garrote, patadas y otros excesos de fuerza por parte de la Guardia Penitenciaria, sobre cuerpos que se encontraban indefensos. Estos autores aún gozan de total impunidad. Por otro lado, los familiares de las víctimas, quienes permanecen a la deriva sin ningún tipo de reparación por su pérdida, observan cómo la memoria de sus seres queridos, producto de la violencia estatal, se diluye entre el olvido y la indiferencia. Con el creciente terror creado por voces oficiales sobre el potencial infeccioso y mortal del COVID-19, el pasado marzo de 2020, reclusos de todo el país exigieron al gobierno deshacinar los penales, para lo cual debían otorgar la medida de casa por cárcel a no menos de 30.000 reclusos, en su inmensa mayoría sindicados por algún delito, pero sin haber sido vencidos aún en juicio. Un hacinamiento reinante desde años atrás y sostenido e incluso multiplicado a pesar de varias sentencias de la Corte Constitucional en las que emplaza al gobierno a superar un estado de cosas inconstitucionales dentro de estos recintos, pues hay un total incumplimiento de los derechos humanos. La negativa gubernamental a obrar en consecuencia y por la vida de más de 80.000 presos y presas que atestan estos edificios de la infamia, llevó a los privados de la libertad a convocar un cacerolazo exigiendo con él garantías mínimas de salubridad y dignidad, pues todas las campañas anticontagio difundidas en ese entonces llamaban a garantizar condiciones de distanciamiento social, buena ventilación, lavado permanente de manos y sana alimentación, todos parámetros imposibles de adoptar en un recinto carcelario como los existentes en el país, en los que el servicio de agua no es sino por algunas horas, la alimentación no es equilibrada, los pasillos y celdas no están bien aireados y quienes están presos conviven unos encima de otros. El cacerolazo tomó forma en distintas cárceles a lo largo de todo el territorio nacional, pues a la cárcel La Modelo de Bogotá se le sumaron Bellavista de Medellín, La Modelo de Bucaramanga y los complejos penitenciarios de Jamundí e Ibagué. Jornada de protesta que en el caso de La Modelo de Bogotá acabó en horror y represión por parte de la Guardia Penitenciaria, la cual no tuvo piedad con los internos. Tiros a quemarropa, sevicia en contra de los heridos, irrespeto del derecho a la vida y sangre por doquier. Terror generalizado para que otras docenas de presos no intentaran solidarizarse con sus compañeros que estaban siendo asesinados. Ese fue el marco de aquella jornada, pero muy a pesar de los atroces hechos, Margarita Cabello, en ese entonces ministra de Justicia, avaló lo sucedido, instalando una falsa narrativa de motín e intento de fuga, para así exculpar de toda responsabilidad a los funcionarios responsables de la ya consumada masacre. La Fiscalía 60, especializada en violación de derechos humanos, tiene a su cargo este proceso desde el 26 de marzo de 2020, pero a pesar de haber recogido pruebas, todo se mantiene en el más completo silencio. Pese a la existencia de imágenes contundentes y que el proceso se mantiene activo, investigadores sociales y juristas dudan que este avance con plenas garantías y que pronto pueda fallarse sobre el particular, toda vez que una de las entidades encargadas de la investigación es la Procuraduría General de la Nación, encabezada hoy por la exministra de Justicia Margarita Cabello, quien en su momento expresó su beneplácito por lo ocurrido. Entrampada por múltiples complejidades legales, además de olvidados por la opinión pública, yace la memoria de víctimas letales de la masacre, y ni qué decir de los familiares a los cuales el concepto de reparación les será esquivo, pues sin la más mínima consideración por parte del Estado,
deben afrontar el duelo sin esperar nada de un gobierno el cual prefiere proteger a quienes violan los derechos humanos y justificar un sistema carcelario que, como dicen los presos, a quien no mata lo deforma, antes que garantizar justicia y un sistema social y económico que erradique los factores que alimentan la reproducción de la delincuencia. No solo las familias de las víctimas de este masacre demandan justicia, sino la sociedad en general. Que el Estado y el gobierno respondan por sus acciones para que los victimarios intelectuales y directos asuman las consecuencias por sus actos y la sociedad colombiana recorra el camino del perdón sin olvido, que también implica justicia económica, otro modelo social, así como el ejercicio pleno de los derechos humanos. Este modelo debe encarar el capitalismo como factor de muerte, superándolo a partir de un modelo de vida donde el culto a la razón deje de ser el referente para proseguir la búsqueda de mecanismos y espacios para que la especie humana gane mejores condiciones de vida. Un modelo social otro, donde la muerte y la exclusión, la persecución de la oposición y de las disidencias, así como la concentración de la riqueza en pocas manos, no sea la norma. Otro modelo social más allá del capitalismo que para diseñarlo y ponerlo a andar demanda de todos y todas que cada día estemos mejor informados, deliberando en espacios abiertos, poniendo en marcha proyectos de vida para el presente y el futuro. Sigan conectados y conectadas con la vacuna informativa y déjenos sus comentarios.